abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Bienvenidos a Voz Educadora, hoy domingo 6 de septiembre en el programa número 475. Una semana cargada de acciones de movilización social en contra del paquetazo de Duque con su reforma laboral y pensional y el regalito que le hace de 1.7 billones de pesos a la empresa extranjera Avianca. Pero también movilización en respaldo a la huelga de Sintracarbón en el Cerrejón, la defensa del patrimonio nacional de Ecopetrol, la exigencia de la matrícula cero y la renta básica, el rechazo al regreso a clases presenciales en la alternancia y por la defensa de la educación pública estatal, el rechazo a las masacres y el asesinato de los líderes sociales en todo el territorio nacional y la exigencia para que se respeten y se implementen los acuerdos de paz en este país. Y muchos motivos más que obligan a reactivar la movilización social, popular y sindical que mañana, en forma voluntaria y guardando todas las medidas de autocuidado y bioseguridad, desarrollarán la caravana desde las 10 de la mañana en el Parque Nacional, pero también el plantón frente al Ministerio del Trabajo a las 11 de la mañana en el norte de la ciudad. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los símbolos. Dõi chiếu sáng dân mình, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bueno, y hoy con el fondo musical del esplendor del presidente Mao, canción comunista china, y con la balada de Ho Chi Minh, canción comunista vietnamita, saludamos como siempre a nuestra compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE con su informe nacional. Bienvenida, María Eugenia. No a la alternancia, sí a la vida. Nuestro saludo fraternal y muy combativo al magisterio bogotano. Esta semana que termina, adelantamos una reunión muy importante entre el Comité Ejecutivo de FECODE y la Junta Directiva de la AVE para consolidar las tareas, el plan de acción y la apuesta política para declararnos, mantenernos y concretar la desobediencia civil en unidad con padres de familia, estudiantes, magisterio, docentes directivos y todas las fuerzas vivas que hoy tenemos claro que no están las condiciones para el regreso a clase, ni en términos financieros, ni el cierre de las brechas de la reforma constitucional, ni el cierre de la brecha digital, incluida dentro de esas mismas 6 brechas, que de igual manera existen las condiciones financieras para que se establezcan los protocolos de bioseguridad con la claridad que los elementos de bioseguridad no tienen que ver solamente con un tapabocas y un jabón antibacterial, sino que son situaciones de fondo que tienen que exigir al gobierno nacional una declaratoria inmediata de emergencia educativa y una ubicación de recursos inmediatos para el cierre de esas brechas como un histórico y estructural de esta crisis de abandono a la educación pública estatal y un cierre de brechas que genere efectivamente las condiciones en una educación digna, financiada por el Estado para el pueblo colombiano. Es decir, que hoy debemos concretar toda la apuesta en términos pedagógicos, en términos del diálogo político, para que se concrete la desobediencia civil y digamos no a la alternancia. Esos elementos quedaron claros en la reunión y de igual manera una unidad férrea para que se concreten los acuerdos FECODE del Ministerio de Educación, pero también los acuerdos de la AVE, Magisterio Bogotano y el gobierno de la alcaldesa Claudia López. Es decir, que nuestra apuesta política hoy tiene que trascender en una unidad de acción concreta y contundente que permita sumar, rechazar los señalamientos, los seguimientos, los perfilamientos que hoy se vienen adelantando contra el magisterio colombiano en cabeza de nuestra federación. Actuar en consecuencia significa rechazar el decreto 1174, una reforma laboral y una reforma pensional. Actuar en consecuencia significa rechazar los 370 millones de dólares que este gobierno le entrega a Avianca cuando desprecia y se niega a entregar una renta básica al pueblo colombiano, a 9 millones de familias de este país que están aguantando física hambre. Actuar en consecuencia significa apoyar la huelga del Cerrejón,
Significa rechazar la privatización de las empresas del Estado que hoy aproximadamente por 12 billones están calculadas por este gobierno, que le sirve de manera genuflexa al imperialismo norteamericano, a la banca multilateral y a todos los sectores económicos, y que desprecia la vida del pueblo colombiano. Actuar en consecuencia significa concretar la escuela Territorio de Paz, y actuar en consecuencia significa exigir la derogatoria de la directiva ministerial número 11, que se consoliden los acuerdos del magisterio colombiano con el gobierno nacional, que se retiren del Congreso los proyectos de ley que hoy cursan amenazando la educación pública estatal, y que de igual manera se configure en el presupuesto general de la Nación para el próximo año toda la apuesta económica para que se consoliden esos acuerdos. Es decir, compañeras, compañeros, que hoy estamos llamando a trascender de la resistencia a la acción. Vamos a movilizarnos, vamos a presionar y vamos a estar con todos los sectores en unidad para fortalecer nuestra lucha por la paz, por la vida, por la democracia, por la justicia social y por la consolidación de un derecho fundamental como es la educación pública estatal, al lado de todos los trabajadores, agitando el pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro y sumándonos a toda la lucha del pueblo colombiano por la vida, por la paz, por la justicia social. Venga esa mano, continuamos en la lucha, en unidad con todo el pueblo colombiano. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación, que utiliza el soborno o chantaje con las instituciones educativas para que comiencen a trabajar de manera presencial a partir de octubre. ¡Ay! ¿Cómo así? Sí, imagínate, quien obedezca tendrá los giros presupuestales y a quien no obedezca no le girarán los recursos correspondientes. ¿Qué tal? Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al presidente Iván Duque, que ha invertido más de 20.000 millones de pesos en publicidad oficial en sus 2 primeros años de gobierno contra el paro nacional y dizque por la emergencia por COVID-19. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas al gobierno nacional, que le presta 370 millones de dólares a Avianca, que no es colombiana, y le niega la matrícula cero a nuestros estudiantes. ¡Qué gobierno tan miserable con el pueblo y tan amplio con los chupasangres extranjeros! Avianca es de bandera panameña, no paga impuestos en Colombia, está acogida a la ley de bancarrota en Estados Unidos. Sus activos solo valen 50 millones de dólares en la bolsa de Nueva York y no tiene ningún inversionista con cédula colombiana. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al traslado del proceso de investigación de Uribe, que sale de la Corte y queda en la Fiscalía General de la Nación, donde los amiguitos, otra estratagema del Matarife para que lo absuelvan. Pullas, recontra pullas a Tomás Uribe, que paga 150 millones de pesos para limpiar imagen de su papá en Estados Unidos, para que hablen bien del Matarife, y además acusa a Iván Cepeda de ser el líder de la nueva generación FARC. Y es que así son los Uribe. Para salir limpios pagan, acusan y desprestigian. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a la llamada nueva normalidad del gobierno Duque, donde invisibiliza la epidemia del COVID-19 por decreto, ocultando las verdaderas cifras de contagio, aplicando menos pruebas y reactivando la economía. Todo mundo como vacas al matadero. Matarife. Pullas. ¡Vivas! Viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la rueda de prensa realizada por FECODE el pasado jueves, donde se denunció la indolencia, ceguera, indiferencia y hasta la complicidad del gobierno nacional
ante la violación de derechos humanos, la persecución, señalamiento, desprotección de líderes sociales y sindicales y la alternancia educativa sin garantías dignas de protección a la vida y a la salud. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y muchos vivas al canto por la vida, hasta que amemos la vida. Jornada de protesta virtual para rechazar las masacres de las últimas semanas y la violencia en Colombia. Más de 100 artistas, periodistas, líderes sociales y víctimas participaron de este encuentro. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a las centrales obreras y el movimiento sindical que en unidad rechazan la arremetida del gobierno en contra de los derechos de los trabajadores y pensionados. Contra la reforma laboral y pensional, vamos a la caravana nacional, mañana lunes 7 de septiembre. Saque su carro, moto, bicicleta, patines y nos vemos a las 10 en el Parque Nacional y a las 11 de la mañana frente al Ministerio de Trabajo en la 100. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas al triunfo de la vida, del agua por sobre la ambición. Vivas a ese grupo de representantes y senadores que lograron con sus votos decirle no al fracking. La esperanza vive. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas al Juzgado 22 Administrativo, donde cursa la acción popular en defensa del bosque Bavaria, que decreta medidas cautelares de suspensión de todo tipo de intervención en el bosque y ordena a la Secretaría Distrital de Ambiente que con el Jardín Botánico levanten un inventario forestal de cada árbol. Se caen los tales estudios privados. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, pero recontra vivas, a la memoria del camarada Alfonso Conde, quien deja un legado revolucionario de la convicción y la coherencia. Hasta la victoria, siempre. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Miền biển xa, người đi khắp phương trời. Ở nơi xa đó, người dân đói nghèo từ đau thương. En Voz Educadora, un tributo a la memoria. Un tributo a la memoria. ¿Sabías que un 2 de septiembre de 1969 murió el presidente vietnamita Ho Chi Minh? Ho Chi Minh es recordado como uno de los militantes más lúcidos y consecuentes en la lucha por el socialismo. A pesar de que su nación debió soportar numerosas atrocidades contra su población por parte del ejército estadounidense, Ho Chi Minh legó su fortaleza al pueblo vietnamita y convirtió a la nación en representante de las luchas de los países en vía de desarrollo contra el imperialismo. La lucha vietnamita y el legado de Ho Chi Minh sirve de inspiración para los pueblos que sufren la ocupación forzada y la violencia militar de los imperios, traducida en bombas, muertes inocentes y destrucción. Es un símbolo eminente de la afirmación nacional. Consagró toda su vida a la causa de la liberación nacional del pueblo vietnamita, contribuyendo a la lucha común de los pueblos por la paz, la independencia, la democracia y el progreso social. ¿Sabías que Mao Zedong fundó la China comunista en 1949 y dirigió el país hasta su muerte el 9 de septiembre de 1976? Mao fue apodado como el Gran Timonel. Participó siendo adolescente en el movimiento revolucionario que derrocó la dinastía Qing e instauró la Primera República en China en 1911. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista de China. Dirigió las guerrillas rurales de las provincias de Hunan y Jiangxi. Encabezó la larga marcha en 1934, donde solo terminaron 10.000 de los 80.000 hombres que la habían empezado, lo que cimentó su prestigio militar. Luchó contra el pasado feudal de China, pero acabó viviendo como un nuevo emperador rojo. Asumió los planteamientos del marxismo-leninismo, pero con matices propios basados en las características de la sociedad china,
muy diferente a la europea. El comunismo de Mao otorgó un papel central a la clase campesina como motor de la revolución. Un tributo a la memoria. Un tributo a la memoria. Los campesinos necesitamos la paz también. Voz Educadora. Mayela ni Juan Yete ni Juan, voz educadora, un Juan Washington, Namón, Otigua, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz del consejo con nuestra concejala Heidi Sánchez, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a Voz Educadora. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica dentro de la Coalición Colombia Humana. Saludo el ejercicio de resistencia civil que vienen haciendo los docentes en la ciudad de Bogotá en no permitir que se vuelva a clases presenciales, ya que esto pondría en riesgo a la comunidad educativa, incluyendo a sus familias. Estamos ante un panorama bastante difícil con un ejercicio de reapertura de varios sectores económicos, pero que no se acompasa con la mayoría de negocios que hoy quebraron y que no han recibido ningún tipo de solución por parte ni de la administración distrital ni de la administración nacional. También en ese sentido, pues no debemos olvidar que para la reapertura es necesario un fortalecimiento del sistema de salud y que la administración distrital cumpla con las metas que se proyectó en el mes de abril. Hablamos de más de 2.000 unidades de cuidados intensivos y hoy tenemos menos de esa meta proyectada que cambió con ocasión de la cuarentena. Sin embargo, necesitamos un sistema de salud que se prepare para la apertura general en nuestra ciudad. Sabemos que los ejercicios de cuarentena estricta pues degeneran en otra serie de enfermedades, pero también en afectaciones de salud mental, como lo ha advertido también la Organización Mundial de la Salud. Hoy hemos tenido la cuarentena más larga del mundo y pues los casos siguen aumentando. Aquí hay que, en efecto, llamar al autocuidado, pero sin olvidar la necesidad del fortalecimiento del sistema de salud, de atención primaria en salud, para que el sistema no colapse. Que tengan un lindo día. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, la voz científica y médica del compañero Román Vega, exsecretario de Salud de Bogotá, con sus comentarios frente a la pandemia y la política que se desarrolla en el país y en la ciudad. Buenos días, Román. Apreciados maestros y maestras del distrito, padres de familia, estudiantes, realmente frente a esta pandemia lo que nosotros podemos observar es un fracaso tremendo del gobierno del presidente Duque. Es un fracaso porque el gobierno no ha podido controlar la pandemia. Estamos en pleno crecimiento de casos de infectados y en pleno crecimiento de muertos. Eso se ve a escala nacional y se ve también en la ciudad de Bogotá. Y el gobierno ha fracasado porque no pudo preparar el sistema de salud para responder eficazmente a través de las medidas de salud pública de prevención a la propagación de la infección en todo el territorio nacional y en las principales ciudades del país. El gobierno se quedó preparando a las IPS para que hagan dinero a través de la internación de los casos graves y críticos en unidades de cuidados intensivos. Y se quedó entregándole dinero a las EPS que no hacen nada fundamental por controlar la pandemia para que enriquezcan los bolsillos de los conglomerados económicos vinculados a estas y al negocio de la salud. Pero el gobierno fracasó también porque
puso por encima de la vida y de la salud de la población las medidas económicas de reapertura que inició muy temprano en la pandemia y que pues ha extendido a todo el territorio nacional y a todos los sectores de modo flagrante, de modo cínico, si uno pudiera llamarlo de otra forma. En un momento cuando esta pandemia crece y se propician aglomeraciones en los espacios de trabajo, en el transporte público y en otros escenarios de la vida social, como por ejemplo las actividades lúdicas, deportivas, los vuelos internacionales, la recuperación de los vuelos a escala nacional, pues lo que se va a producir a través de la aglomeración de las personas, como lo vimos esta semana en San Victorino, es una tremenda propagación del virus. Y el gobierno se ha quedado sin medidas, porque el pueblo ya está cansado del encierro, un encierro infructífero, un encierro de 5 meses que no ha dado resultados. Lo que, por el contrario, sí dio resultados en otros países, pero aquí no porque las medidas han sido ineficientes y han sido ineficaces. En este escenario, ¿qué es lo que se prevé para el futuro? Una situación muy grave. Ampliación de la infección de los muertos, de modo que ese es el escenario que tenemos. Y el único y el fundamental recurso que tiene del gobierno es entregarle a cada individuo, porque ellos han individualizado este problema, la responsabilidad del autocuidado. Es decir, a las futuras víctimas se les dice, si ustedes no se cuidan, se mueren, se infectan. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Ese es el futuro infortunado de estos episodios de pandemia en Colombia en los próximos meses. En ese escenario no hay duda que no podrá haber reanudación de actividades escolares. Sería un error garrafal que agravaría la situación con cientos de miles de estudiantes circulando por las calles, por los espacios comunitarios, encerrados en las escuelas. Eso es dramático. En ese escenario nosotros hemos constituido un pacto por la salud y la vida. Llamamos a todas las organizaciones sociales, comunitarias, a los padres de familia, a los estudiantes y a los maestros que ya se han vinculado a fortalecer este pacto, porque no tenemos más recurso que defendernos nosotros mismos, pero no cada uno encerrado en su casa o de modo individual, sino de modo colectivo a través de nuestros procesos organizativos. Mil gracias. Ojalá tengamos un mejor futuro y que podamos defendernos nosotros mismos ante la incapacidad del gobierno para hacerlo. Actualidad. El gobierno recorta los recursos para la implementación de los programas de paz, mientras aumenta el presupuesto para el Ministerio de Defensa y para la guerra. Según declaraciones de Salvatore Mancuso ante la justicia norteamericana, en los años 2007 y 2008, Francisco Santos los invitó a conformar el bloque capital de las autodefensas. La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza los perfilamientos por parte del gobierno a periodistas, medios independientes y políticos de la oposición. Estudiantes de Nariño denunciaron los atropellos por parte del señor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, al señalarlos como guerrilleros y exigen que se retracte. El ministro de Defensa y el presidente serán denunciados por mentirle al país y por prevaricato al permitir la presencia de tropas extranjeras que no han sido aprobadas por el Congreso. El caso del asesinato del joven Dylan Cruz a manos de un capitán del ESMAD terminaría en impunidad, pues el caso fue pasado a la justicia penal militar. El Procurador General le exige al gobierno que cumpla con los subsidios a las personas que resultaron contagiadas con el COVID-19.
Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy, invitándolos a seguir escuchando domingo a domingo a Voz Educadora, la voz de los sin voz, y a continuar fortaleciendo los movimientos sociales, populares y sindicales que luchan por los derechos de los trabajadores y a fortalecer el trabajo político y social con las comunidades educativas. Recuerden que mañana es la caravana en contra de la reforma laboral y la reforma pensional de Duque. En el Parque Nacional La Caravana a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana el plantón frente al Ministerio del Trabajo en la calle 100 al norte de Bogotá. La asistencia es voluntaria y observando todas las orientaciones sobre el autocuidado y garantizando condiciones de bioseguridad para proteger la salud y la vida. Viva la justa lucha de la huelga de los trabajadores de Sintracarbón en el Cerrejón. Viva la lucha de los compañeros de la USO en Ecopetrol. Viva la desobediencia civil de la ADE y FECODE en defensa de la vida y la salud de la comunidad educativa. Rechazo rotundo a las masacres y a los asesinatos de líderes en el territorio nacional. Que viva la unidad del pueblo colombiano. Aportes, preguntas y sugerencias, escríbanos a vozeducadora@gmail.com o ubíquenos en YouTube o Facebook con Voz Educadora. Que pasen un feliz domingo. Un abrazo y feliz descanso. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos.